Estimada doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy para compartir con nosotros sus conocimientos en esta conferencia magistral, La salud de la voz y la comunicación. Colaboradores y amigos de la Dirección General de Televisión Educativa que hoy nos acompañan, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta segunda conferencia magistral de la serie Entornos Creativos que el Centro de Capacitación Televisiva de la DGTV lleva a cabo para todos ustedes. Y para dar una respuesta eficaz y oportuna a las necesidades que atañen a docentes, actores, locutores, conductores y otros profesionales que desempeñan en gran medida sus tareas comunicativas a través del uso de la voz, tengo el gusto de presentar hoy a ustedes a la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, especialista en foniatría y audiología. Nuevamente, buenos días, doctora. Muchas gracias. Ella, como representante de México en la Unión de Foniatras Europeos y por su trayectoria de excelencia en distintos ámbitos de la ciencia y la medicina, la doctora asiste hoy a la DGTV para compartir sus experiencias para reforzar nuestros cuidados en el uso de la voz y de los órganos fónicos y auditivos que todos nosotros usamos y que la voz es fundamental en la comunicación sin duda alguna. Televisión Educativa es una institución comprometida con acciones esenciales relacionadas con la educación, la comunicación y por supuesto la capacitación. Por ello, este ciclo de conferencias relacionadas con salud, educación y comunicación permite dar continuidad a nuestros objetivos institucionales y aprovechar las bondades de las telecomunicaciones para hacer llegar a todo el territorio nacional temas de información y conocimiento desde una infraestructura de alta calidad tecnológica. Sean pues bienvenidos a este lugar de reunión donde todos y cada uno de nosotros podemos compartir los servicios y recursos que la Secretaría de Educación Pública pone al servicio de todos y todas las mexicanas. Los dejo en compañía de la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, invitada distinguida a esta conferencia magistral de Entornos Creativos. Amigos todos, sean cordialmente bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Palabras del director general de Televisión Educativa, licenciado Gustavo Lomelín Cornejo. Muchas gracias. Y gracias también a usted, señor, señora, muchas gracias, señores y señoras auditores de la red EduSat. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial en nombre del Centro de Capacitación Televisiva de la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Y desde el Estudio A les damos la más cordial bienvenida. Nuestro compromiso con la sociedad es compartir temas que estimulen el conocimiento, la comprensión y el análisis para consolidar una comunicación participativa y plural. La serie Entornos Creativos 2015, conferencias magistrales, que organiza el Centro de Capacitación Televisiva en apoyo a los diplomados que imparte, invita a especialistas a compartir sus experiencias, conocimientos y visiones para ampliar nuestros campos de reflexión en materia de educación, comunicación, ciencia, tecnología y medios informativos. La voz de nuestros invitados dará luz y claridad a interrogantes que emergen del entorno cultural y académico en el contexto actual. Es un honor contar con la presencia de la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón en Entornos Creativos 2015 con la conferencia La salud de la voz y la comunicación. Les recordamos que después de la exposición magistral daremos inicio a una ronda de preguntas y respuestas. Podrán darnos sus preguntas de manera escrita o solicitar el micrófono para hacerlas directamente a nuestra invitada. Doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. Oriunda de La Piedad, Michoacán, estudia medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, especializándose en medicina de la comunicación humana en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana de la SSA. Realiza sus cursos de posgrado en la Universidad de Colorado en Denver y estudios de doctorado en foniatría en Viena, Austria. Realizó diversos cursos doctorales, todos en el campo de la foniatría, voz artística, neurología, audiología y lingüística. Llevó a cabo un intercambio científico en el Hospital Charité de la Universidad Humboldt de Berlín, en Alemania. Ha destacado en la docencia, impartido un sinnúmero de conferencias nacionales e internacionales, participado en importantes líneas de investigación clínica,
Pertenece como miembro activo a las principales sociedades médicas, tanto nacionales como internacionales, de foniatría, audiología, neurología, otorrinolaringología, voz y comunicación humana, al Collegium Medicorum Theatri, a la Sociedad Mexicana de Alergia en Otorrinolaringología. Actualmente es directora del Centro de Foniatría y Audiología en la Ciudad de México, coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz y de la Unión de Foniatrías Europeos. Ha desarrollado el Plan Integral de la Salud de la Voz y de la Comunicación, que desde hace aproximadamente 10 años tiene investigaciones sobre voz artística canto, ópera y ranchero, así como diversas líneas educativas sobre todas las áreas de la salud de la voz y de la comunicación humana. Es experta en el uso de voz profesional y en las repercusiones de la contaminación atmosférica y las alergias respiratorias y alimenticias en la voz. Doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, bienvenida. La escuchamos atentos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco muchísimo su presencia y agradezco también mucho la oportunidad de estar en Televisión Educativa y en este centro de capacitación televisiva, en donde, lógicamente, el primer instrumento de todo comunicador como primer medio de comunicación social es la voz. Y es para mí un honor estar el día de hoy platicando con todos ustedes sobre todas las celebraciones que hay en el mundo, porque el mundo habla, el mundo tiene un instrumento maravilloso que es la voz y que es el instrumento que nos da la posibilidad de desarrollar los diferentes lenguajes y sobre todo el pensamiento humano. La voz como primer medio de comunicación social, que es nuestro lema este año, involucró más o menos a 600 eventos con 70 conciertos globales y pues para mí el estar con ustedes el día de hoy y aprovechar este magnífico foro y todo este apoyo maravilloso de nuestra Secretaría de Educación Pública a través de Televisión Educativa, pues es fantástico el poder platicar de las grandes estrategias que hay mundiales, como lo vemos aquí en esta imagen, pero también saber que México está presente dentro de toda la comunidad científica de estudiosos de la voz, que no nada más abarca a los científicos puros como son los ingenieros en acústica, los ingenieros en informática, los físicos, sino también a toda la comunidad artística, que es la máxima expresión de la voz humana. La foniatría en México, que se inicia desde aproximadamente los 50, es una especialidad médica que está basada en los modelos europeos que se iniciaron en Berlín y en Viena a fines del siglo XIX. Esta especialidad contempla todas las alteraciones, tanto en el estudio médico como en la rehabilitación, como en las aproximaciones quirúrgicas y, por supuesto, basándonos en grandes investigaciones de todo lo que son los problemas del lenguaje, del habla, de la audición, de la voz y, por lo tanto, también de la deglución, dado que con lo mismo que hablamos, también comemos y también expresamos todo lo que es nuestro pensamiento. De ahí que nace el Plan Integral de la Salud de la Voz y la Comunicación para hacer que nuestro país tenga mucha educación al respecto. Sabemos que la voz es una función compuesta que nosotros, seres humanos, vamos a manejar a nuestra voluntad, pero que está involucrando a diferentes aspectos físicos de nuestro cuerpo, como es la columna de aire que vamos a sonorizar a través del movimiento de nuestras cuerdas vocales y que vamos a amplificar, como lo vemos aquí, en donde nosotros podemos ver este análisis acústico, en donde ven ustedes las ondas diferentes de un estudio de investigación, en donde vemos que los diferentes sonidos de la voz son sonidos compuestos. Entonces aquí, por ejemplo, están ustedes observando que tenemos lo que es la base, donde está el cursor, es la base del sonido grave, que es el primer sonido de nuestras cuerdas vocales, unido de armónicos, como vemos en este lado, que ahorita vamos a ir platicando un poco al respecto de todos estos detalles. Los usos de la voz son usos primero para toda la población. De ahí que en 1999 diferentes sociedades médicas le piden a la Organización Mundial de la Salud se nos done un día, que es el 16 de abril, para unir esfuerzos con todas las instituciones del mundo y decirle a la población mundial
que la voz se enferma, que la voz se educa, se cultiva, que hay que cuidarla, que hay que aprovecharla y que no nada más hay que estar en la modernidad, sino irnos a nuestros eventos biológicos primarios. Entonces todo el mundo necesita comunicación, pero hay un grupo dentro de esta población mundial que somos los profesionales de la voz, que usamos la voz como instrumento de trabajo, y un pequeño grupo que son los talentosos de los seres humanos que pueden dar arte a través de su voz. Pero esta voz está dentro de un complejo comunicativo en donde vamos a necesitar de diferentes eventos para tener una comunicación con nuestros semejantes. Nosotros podemos ser los emisores a través de nuestra voz, pero vamos a necesitar un canal o medio, que en este caso biológico serían las cuerdas vocales y la laringe, pero que necesitamos aire, necesitamos amplificadores, pero que ese canal nos va a llevar después a un receptor. En este caso yo estoy emitiendo mi mensaje hacia ustedes a través de los medios de comunicación, la televisión educativa, pero también principalmente a través de mi voz. Y esto después pasa por otro canal, que son los oídos de ustedes, los cerebros de ustedes, y van a poder emitir un mensaje o cambiar su pensamiento. Y así tenemos el lenguaje de los delfines, las ballenas, que son lenguajes dentro de las diferentes especies animales, pero que van teniendo diferente composición comunicativa. Todo el área de los pájaros, y llegamos a los primos, que son pues todo lo que involucra a los homínidos, a los chimpancés, a los gorilas, que ya van teniendo cambios tonales con ciertas expresiones emocionales para llegar a lo que es el Homo sapiens, que somos nosotros, un poquito más desarrollados, a través de los siglos, de la cultura, de la ciencia, pero que biológicamente hemos tenido cambios estructurales importantes. A través de los siglos, pues estos cambios han sido efectivos gracias a la estimulación. Y tenemos ya la posibilidad de emitir un sonido como esta O ya constituir un lenguaje, como son las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantan el rey David. Pero todo esto se logra por la estimulación que está recibiendo tanto nuestro organismo de nosotros mismos, a través de que los diferentes, el hombre de Cromañón, Neandertal, etcétera, tuvieron necesidad de expresarse con su medio ambiente. Pero también la estructura cerebral se desarrolla y logra pues tener aspectos como esto. En donde la voz cantada de Pavarotti ya nos da emociones, pero que ya tiene una estructura muy compleja, gracias al desarrollo de los pulmones que se fue haciendo a través del desarrollo ontogénico y al desarrollo de nuestra laringe. Pero nuestra laringe no está hecha específicamente nada más para dar sonidos. Nuestra laringe está hecha en el organismo y en las especies animales para proteger a los pulmones de los cuerpos extraños, para dar pujo en el momento del parto, para dar pujo en el momento que nosotros tenemos que cargar cosas pesadas. Pero todo este desarrollo de todas estas áreas se va logrando que nuestro maravilloso cerebro empiece a controlar a los mecanismos de la comunicación, empiece a integrar un lenguaje desde las primeras etapas de la vida del niño. De hecho, el niño lo primero que hace es llorar al nacer, y ese llanto es por la respiración y por la unión de las cuerdas vocales. Pero ya con el lenguaje estructurado, los pequeños van desarrollando lo que es el pensamiento. Si nosotros nos dedicamos a no tener una estimulación adecuada de los procesos comunicativos, el pensamiento también se va a hacer más lento.
Y todo esto lo logramos expresándonos con nuestro medio ambiente a través del habla, que es la diferente pronunciación de los sonidos, y por supuesto de la voz. Pero ahí vamos a necesitar de aire. Antes de pasar a esto, quiero enseñarles un maravilloso multimedia. Aquí vemos nosotros todo lo que es el aire, que ven ustedes aquí la columna de aire. Este es el sonido base de las cuerdas vocales y aquí arriba vemos los diferentes sonidos secundarios, que son las amplificaciones que hace toda nuestra cabeza, junto con los diferentes modos de energía que tenemos aquí. Entonces vemos que el aparato respiratorio nos va a dar la posibilidad de tener el suficiente aire para que nosotros podamos emitir sonidos alargados a voluntad. De tal manera que los profesionales de la voz necesitan educar ese mecanismo de dosificación de aire para durar más palabras los maestros, para durar más al aire cuando está un conductor hablando, y eso lo logramos a través de nuestro mecanismo diafragmático y de nuestro mecanismo intercostal, que es lo que nos permite ir haciendo que duremos más tiempo. Pero todo nuestro organismo va a estar ligado a los músculos del cuello, ¿sí? Y también a los músculos del tórax. O sea que no necesariamente nada más va a ser el diafragma, que es un músculo inspiratorio, sino también va a estar orientado hacia que todo lo que nosotros tenemos se va a mover en la forma que ustedes están viendo en la pantalla. Aquí tienen al músculo diafragma que se mueve hacia abajo al nosotros tomar aire, que es la inspiración, y al sacar el aire, ese mismo músculo, más todos los músculos de la cintura, para hacerlo práctico, van haciendo que la dosificación del aire, es decir, que el aire vaya saliendo lentamente, si nosotros queremos usarlo en mejor dosis, que si nada más decimos sino alargando para, por ejemplo, Pavarotti, durar los 25 segundos que duraba sacando una nota. Nosotros, en general, una persona no entrenada puede sostener un sonido unos 10 segundos. Pero si nosotros queremos hablar muchísimas palabras, pues lógicamente que tenemos que tener una mayor duración y para eso necesitamos entrenamiento. Pero todo este entrenamiento respiratorio se va a ir de la mano a tener un control auditivo. La retroalimentación auditiva es muy importante. Muchas veces se decía, es que el niño que no oye no va a hablar nunca. Ya sabemos que sí podemos lograr que las personas que por diferentes circunstancias no tienen una perfecta audición, pues sí logren desarrollar lenguaje. Nosotros el maravilloso sentido de la audición que va de la mano con el lenguaje y el pensamiento, pues lo tenemos involucrando a nuestra oreja, como lo vemos aquí, el conducto auditivo externo, en la caja media o oído medio, donde están los huesecillos, martillo, yunque, estribo, y después el oído interno, donde está el caracol, que es nuestro nervio auditivo, y de ahí se va todo hacia el sistema nervioso central a través del nervio auditivo que sube en nuestro tallo cerebral. ¿Y qué pasa con la audición? La audición tiene dos vías de entrada a nuestro organismo. Uno es la vía del aire, que es a través de la oreja, que entrando las moléculas de aire, se van convirtiendo en diferentes energías hasta llegar a la energía eléctrica en nuestro sistema nervioso. Pero también el sonido viene a través de los huesos. Y vemos nosotros aquí como abajito de nuestro ojo, hacia adentro, en lo que es el hueso temporal, está el órgano del oído, el nervio auditivo. De tal manera que estando dentro de los huesos, el sonido se va a transmitir a través de los huesos. ¿Quién no ha vivido que en el antro los huesos se sienten toda la música? También es por lo mismo. Este es un órgano muy importante, como lo estamos viendo, y para eso contamos con diferentes estudios que desde recién nacido al bebé se le pueden hacer estudios para checar cómo está su sentido de audición. Es las emisiones otoacústicas, después los potenciales evocados, pasando por la audiometría tonal, que es exactamente medir la vía aérea y la vía ósea, qué tanto nuestro cuerpo recibe por aire o por huesos esos sonidos. Y ya la medición de cómo recibimos a ese lenguaje.
Y la estimulación auditiva que debe de hacer desde la mamá para que este pequeñito vaya desarrollando su lenguaje. De tal manera que también podemos tener la música de canasta y con rebozo de bolita, al mercado a comprar todo. porque toda esta estimulación va haciendo que el niño en su cerebro, en su oído y en los músculos que van a permitir la expresión, se vaya desarrollando, vaya aprendiendo, almacenando la información para después, a través de los diferentes mecanismos neurofisiológicos, vaya asociando todo para poder emitir todo. Entonces, lo primero que hace es el gorjeo, el balbuceo, pero después empieza a identificar que esa voz tan bonita que tiene la mamá, que a veces no la tienen tan bonita, pero bueno, se puede educar, que esa voz tan bonita ya sepa que es una señora muy amable, muy linda, que tiene cierta calidez, tanto física como emocional, y así va desarrollándose el lenguaje. Si eso no lo tenemos a la mano, pues lo vamos a perder. Y eso, por eso es importante que nosotros vayamos estimulando desde siempre todo lo que es el estímulo auditivo correcto, porque resulta que hay familias que se dedican a estar sentados le dan el iPad al niño y entonces ya nadie habla, todo el mundo está viendo sus dibujitos y pues no se trata de esto. Entonces, la realidad es que siempre desde pequeños los niños vayan sabiendo que esta forma de relacionarse tiene que ser estimulada por el medio ambiente y no nada más la televisión para que no delate el niño, los juegos electrónicos para que se entretenga, sino también tener ciertos espacios en donde nosotros podamos no nada más tener los problemas que ahorita estoy teniendo, sino también una estimulación adecuada para poder desarrollar este maravilloso fenómeno, pues que es la voz humana y que no nos dé tantos problemas, porque de otra manera el niño no se desarrolla y entonces tenemos una limitante. Entonces, a los pequeños hay que hablarles, platicarles cuentos con volumen moderado, volumen medio, tratando de usar diferentes tonos. Y por eso traje a Cricri, nuestro adorado Gabilondo Soler, que tiene una serie de ritmos musicales, aparte de una claridad espectacular en su dicción. Por otro lado, textos muy agradables, y todo eso va enriqueciendo al cerebro y al oído del niño. No, ni qué decir de Wolfgang Amadeus Mozart, de Beethoven, de todos, que van orillando a que el cerebro se vaya enriqueciendo de sonidos y eso después se traduzca en comunicación. Por este maravilloso oído no lo debemos de maltratar con estos pasadores que a veces metemos, en donde raspamos el canal auditivo y nos da problemas. No debemos de usar este tipo de utensilios en donde en lugar de limpiarnos estamos metiendo el cerumen y que nos puede llegar a dar hasta una situación difícil, que los nadadores deben de secarse los oídos, los niños, los adultos, porque de otra manera se puede quedar el agua y causar inflamaciones importantes. Entonces, todos estas formas de tener un control sobre la salud de los oídos es muy importante para que la audición no nos dé problemas. Y pasando a lo que es el instrumento ya de la comunicación, sabemos que nacemos con un organismo. Ya hay muchísimos trasplantes de corazón, de hígado, pulmones, etcétera, pero la laringe es una estructura muy difícil de trasplantar, solo ha habido hasta la fecha un par de trasplantes, y nosotros tenemos que considerar que nuestra laringe, que si no las tocamos así ya sabemos que puede cambiar la voz porque la estoy moviendo, es el instrumento de la voz. Pero tenemos un estuche que tampoco podemos cambiar, podemos mantener, va a crecer nuestro estuche, vamos a tener muchas influencias hormonales, neurológicas, auditivas, pero siempre vamos a estar con el mismo estuche y el mismo instrumento. Y nuestra laringe, que son una serie de cartílagos con músculos, ligamentos, va a estar móvil dentro del cuello. Si quieren, muévansela y van a ver cómo se mueve. Gentilmente, por favor.
¿sí? Y va a estar sometida a muchas influencias, las influencias de la lengua, las influencias del ortodoncista, las influencias del otorrino, del foniatra, de la música fuerte, va a estar sometido a las influencias de las anginas, de las adenoides, o sea, muchísimas influencias. Pero también va a estar influenciado por la parte inferior de nuestro organismo, que es el tórax, el estómago, los músculos, en fin, una serie de influencias que pueden ser muy positivas, pero también muy negativas. Aquí vemos a las maravillosas cuerdas vocales, que son dos bandas blancas, dos músculos blancos que se ven aquí, que están revestidos de mucosa. Cuando se abren, respiramos. Cuando se cierran y ondulan, entonces tenemos la emisión de la voz. Actualmente, desde los 80s, contamos ya con exploraciones muy sofisticadas, pero maravillosas, como es la exploración endoscópica, en donde nos permiten estas imágenes que van a ver ustedes. Las cuerdas vocales en movimiento, con ondulación, que alargan y acortan para dar los diferentes tonos. ¿Sí? Y esto nos lleva de la mano a entender las características de la voz humana. La voz humana no es un sonido puro, son una serie de sonidos que empiezan con la ondulación de las cuerdas vocales. Pero para eso necesitamos el aire de los pulmones. Entonces, el aire que sale de los pulmones se sonoriza por la ondulación de las cuerdas vocales y nos empieza a dar el volumen que tenemos como voz. Al mover los diferentes musculitos que vimos, empieza al alargarse la cuerda vocal porque los músculos traccionan y hacen el efecto de liga, tenemos sonidos agudos, y al acortarse el músculo tenemos sonidos graves. Pero todo esto está íntimamente relacionado con todos los músculos de nuestra laringe. ¿Y qué decir de la última característica de la voz, que es el timbre? Que ustedes oyen a Pavarotti y no necesitan saber qué es Pavarotti. Por su timbre personal ya saben qué es Pavarotti. ¿Y esto qué es el timbre en sí? Pues es la amplificación y los sonidos secundarios que sucede arriba de nuestras cuerdas vocales y donde involucran los huesos, los diferentes espacios que tiene nuestra cara. Y si ustedes oyen a un cantante afroamericano, están oyendo un color diferente a un latino, a un eslavo. Esto es lo que es el timbre, el color de la voz, que debe de ser claro, no debe de ser opaco, no debe ser nasal. Pero aquí está involucrada realmente todas las cavidades de resonancia, que es nuestro cuello, nuestra boca y nuestra nariz. ¿Qué pasa cuando tenemos gripa? Cuando tenemos gripa nadie entiende nada. ¿Por qué? Porque nuestras cavidades de resonancia, que las tenemos aquí en la nariz también, pues están ocupadas por inflamación y por moco. Las cuerdas vocales, igual que cualquier estructura, se puede inflamar, como ven en estos. Podemos empezar a apretar, podemos tener hongos, podemos tener hemorragias, esta parte ya es la difícil. Los niños pueden tener estos nódulos que se ven aquí, que son como pequeños callitos, porque tienen reflujo los niños, tienen alergia, gritan, compiten con los hermanitos. Podemos tener nódulos blandos que no necesariamente son quirúrgicos, podemos tener alteraciones en la lengua del niño, como ven ustedes aquí, alteraciones que no hace que la lengua se mueva bien, o alteraciones en las cuerdas vocales que ya son congénitas, o sea que hay una gran variedad de problemas. Esta es una imagen típica de maestros que no han tenido un entrenamiento adecuado. Eso es muy importante y por eso estoy muy contenta de estar con ustedes aquí en Televisión Educativa de nuestra Secretaría, porque así vemos cómo vamos a empezar a educar más este instrumento maravilloso. Podemos tener pólipos que se relacionan directamente con infecciones de garganta, con fondo alérgico, en donde nos dan estos tumores que obviamente tienen que acabar siendo operados para lograr que vuelva a haber este movimiento que es el normal. Pero podemos tener quistes también, quistes en donde por esfuerzos de voz, tanto los conductores, los locutores, los actores, pues van a necesitar este tipo de cirugía para volver a tener una buena emisión.
¿Qué decir de los problemas de los fumadores? El edema, que es una inflamación que parece que se forman globos de agua dentro de las cuerdas vocales, nos dan esa voz cascada, esa voz pastosa, que a veces inclusive confunden a una señora con señor. ¿Por qué? Porque las cuerdas cambian de estructura, mucho debido obviamente al tabaco. La papilomatosis, que el papiloma humano no nada más tiene preferencia por las áreas genitales, sino también por las cuerdas vocales. Papilomas que pueden haber desde la infancia o en la vida adulta, que tienen que ser operados y tratados porque es una enfermedad del virus del papiloma humano que nos va a afectar en una forma muy severa la voz. Las leucoplaquias, que ya se consideran placas precancerosas, que están dadas tanto por el cigarro como por reflujo. Y aquí vean ustedes dos tipos de cáncer de cuerdas vocales, en donde el tipo de cáncer que están viendo en la estroboscopía, que es un estudio muy fino de las cuerdas vocales para ver la ondulación, que ya han visto varios, nos permite ver que este cáncer está superficial y que la persona pues se va a salvar de entrar en un proceso de laringectomía, que es sacar totalmente la laringe para poder dar una nueva voz al paciente. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí vemos en esta imagen que aquí no hay nada de laringe porque se tuvo que operar para salvar la vida. Cuando el cáncer está muy, muy avanzado, entonces tenemos estos problemas. Pero tenemos la posibilidad dentro de los entrenamientos rehabilitatorios de dar este tipo de voz. O de usar este otro tipo de voz, que es una válvula. O usar la electrolaringe, que es este aparato, para que el paciente al cual le extirpamos la laringe por cáncer tenga la posibilidad de hablar, ¿sí? Entonces estas son imágenes en donde nosotros vemos que, bueno, realmente el tabaco es uno de los cuidados mayores que tenemos que tener, pero estamos inmersos en un ambiente universal. Tenemos ambiente biológico, tanto vegetal, animal como mineral. Nosotros pertenecemos al reino animal, ya sabemos, y podemos tener alergias respiratorias, alergias a químicos, alergias a alimentos, y nos pueden dar este tipo de flemas. Entonces estamos... Todo eso tiene una explicación en donde, lógicamente, la presencia de secreciones van a hacer que nos empecemos a forzar. Todos los profesionales de la voz, como en este caso yo estoy siendo, hay que tomar agua. Todas estas alergias pueden hacer que haya más hiperreactividad al clima. No hay alergia al frío, al calor o al aire, sino hay hiperreactividad. Pero una persona puede ser alérgica a los diferentes aspectos que ya les dije y se puede complicar porque la nariz es muy estrecha, el tabique está chueco, hay muchos problemas de anginas. Y además, los efectos del ambiente también pueden ser nocivos. Resulta que no nada más es la contaminación de nuestro salón de clases, de nuestra cabina de locución, de nuestro teatro, sino también del ambiente de la calle extramuros, porque la industria pues tiene muchísimos millones de coches, de industria, etcétera. Pero la Ciudad de México tiene una temperatura definida, París otra, Nueva York otra. La humedad relativa también es diferente y los aspectos geográficos. Pero si complicamos un poco con que a veces no se mueve bien nuestra lengua y tenemos problema con la R, la D y la L, vamos a alteraciones de la expresión de habla. Y podemos también tener ya en los niños alteraciones en el paladar o alteraciones en la mandíbula. Como cuidados de las enfermedades respiratorias, lo primero es tomar agua. Hidratación. Podemos usar nebulizadores, los profesionales de la voz, no usar tabaco, porque el tabaco nos va a dar este tipo de imágenes. Y vean ustedes en esta endoscopía de nuestro amigo el doctor Marcus Hess de Hamburgo, cómo entra
el humo del cigarro a nuestras maravillosas cuerdas vocales y nunca sale, siempre entra. Pero también tenemos el problema de que el tabaquismo da sequedad, inflama todo, tanto el aparato respiratorio completo como el digestivo, y puede dar una ronquera crónica, aparte de tos, pero sobre todo una voz nasal. Y lo que sí es imperdonable es el tabaquismo pasivo, porque el fumador activo, bueno, puede tomar la decisión, pero los que viven con él no deben de sufrir esas consecuencias, y menos los niños. Y hay que pensar siempre en el humo de segunda mano que queda en los lugares donde nosotros vamos a estar con fumadores. Entonces vamos a empezar una serie de ejercicios en donde quiero que todos se pongan las manos, por favor, aquí en el maxilar. La idea de hablar bien o hablar con el menor esfuerzo es precisamente que nuestro maxilar inferior caiga gentilmente. Entonces vamos a abrir y cerrar la boca, nada de prisas, nada de que estamos en el tránsito apretando, sino gentilmente, para que ustedes sientan cómo descienda el maxilar y hagan una A suave. Entonces, cuando vayan, por favor, en el coche, en el transporte público, pues traten de relajar la articulación temporomaxilar para que los músculos masticatorios no estén así. Vamos a poner nuestras manos en el segundo ejercicio para aprender a respirar. Todos respiramos, pero quién sabe si lo hagamos bien para nuestra voz. Siempre nos decían, hay que subir las manos. No. Hay que mover la cintura hacia afuera como si se inflara un globo. Entonces, nos apretamos nuestra cintura, tomamos aire por nariz, bien sentados o parados, lo que gusten. Gentilmente, sin subir hombros, sin sacar pecho, sin exagerar esto, tomamos aire por nariz y aventamos las manos hacia afuera como si nos estorbaran. Entonces va a ser esto. Llenamos de aire nuestras bases pulmonares moviendo las manos hacia afuera. Otra vez. Aquí veo a unos que sí, no respiran bien. A ver, aquí adelante. Eso. Y nunca hacer esto. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la nariz no nos funciona suficientemente y entonces queremos tomar más aire. Ahí, por favor, consulte a su médico, especialistas en nariz, otorrinos o médico foniatra especialista en voz. El siguiente ejercicio, nada más va a haber 3 ejercicios, bueno, 4. El siguiente ejercicio, vamos a emitir voz en una manera suave. Suave no quiere decir quedito. Suave quiere decir que nuestras cuerdas se van juntando lentamente, sin que sea golpe. Esto es un golpe. Yo quiero. Empezamos todos, ¿los oigo? De aquí a Bellas Artes. Querido Bellas Artes, Televisión Educativa se va para allá. Bueno, y el último ejercicio, y así van a ser todas las vocales. Y manteniendo su respiración. Entonces ahora juntamos todo. Abrimos boca suave. Respiramos. Ya se saben las vocales, pero hay que saberlas manejar sin esfuerzo. Y el último ejercicio, que es el de resonancia, vamos a usar la ñ para colocar nuestro sonido aquí. Entonces tomamos aire. Y debemos los profesionales de la voz pensar que queremos que el último alumno de aquel salón de clases o de aquella fila del teatro nos escuche sin esfuerzo de aquí. Bravo, hicieron magníficos sus ejercicios. Seguimos.